El 27 de octubre, que fue la última vez que prediqué aquí, luego hubo invitados, la base de la reflexión, siguiendo el tema de una iglesia sana en un mundo enfermo, fue el Salmo 119, 105, del que cantamos en el preludio, creo que fue al comienzo de la reunión de hoy. Y no podemos pasar por alto cada domingo, aún aquí en nuestra congregación, que sin la Biblia, pues, ¿qué seríamos nosotros? No podemos pensar en una iglesia sin Biblia. No podemos pensar en una mujer, un hombre cristiano sin Biblia. El verso 105 fue la declaración que leímos en ese momento, el 27 de octubre, e hicimos varias afirmaciones. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Creo que lo aprendimos de memoria todos los que estábamos presentes ese domingo, ¿verdad? Amén. ¿Y sigue siendo lámpara a tus pies la palabra del Señor? ¿Sigue ella alumbrando tu camino? Para Romina y su familia, que alumbre tu camino donde vayas, y que donde vayamos todos, donde nos toque seguir el camino en esta vida, que la Biblia sea lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Con la Biblia leída y estudiada diariamente, en forma regular, no perdemos el camino a seguir en la vida. Es el GPS de nuestra vida cristiana, de nuestra vida espiritual, en lo personal, en lo familiar y como iglesia. Pero esto no es suficiente. Falta algo más a estas necesarias disciplinas de estudio personal y de estudio colectivo, como lo hacemos aquí en nuestra escuela dominical. Por eso les invito a mirar un pasaje al que aludí hace varias semanas atrás, más de 2 meses, que está en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 28 al 31, y que todos al mirarlo lo recordaremos, especialmente los versos 25 hasta el 32, y aún incluyendo la despedida de Pablo de aquellos queridos hermanos líderes, ancianos, como se los describe, no por la edad, sino por el liderazgo que tenían en la iglesia en Éfeso. Y les presenté hace como 2 meses por allí el tema de la erosión, cómo la iglesia se puede ir desgastando. Y les conté la historia, algunos recordarán, de un templo que fue desmantelado poco a poco. Como les prohibían usarlo, los hermanos de la iglesia fueron sacando ladrillo por ladrillo, solo quedó la fachada y fueron vendiendo los ladrillos. Hicieron flor de negocio con el templo. Aquí hay unos cuantos ladrillos también, incluyendo la parte de atrás y del costado. Pero les va a dar trabajo sacar los ladrillos a los que quieran hacerlo alguna vez. Pero un templo se puede desmantelar y puede desaparecer, como en ese caso. Pero, ¿y qué decimos de la iglesia? La iglesia somos las personas, hombres, mujeres, niños y jóvenes de todas las edades. También la iglesia en su vida espiritual se puede ir erosionando. Esto lo dijimos, como mencioné, 2 meses atrás. Ahora, Pablo está muy preocupado por la iglesia en Éfeso. Al momento en que Pablo convoca a estas personas líderes
de la iglesia los convoca donde él se encontraba. Él estaba de viaje, habían parado, el barco paró en Mileto, así que Pablo estaba por allí y los mandó a llamar, que vinieran, que quería despedirse de ellos. ¿Quién sabe si les veré otra vez?, dijo el hermano Pablo a este grupo de líderes de la iglesia de Éfeso. Les quería decir cosas muy importantes, tan importantes que hoy también nosotros como congregación cristiana aquí en este siglo XXI debemos de asimilar, de tener en cuenta y de no olvidar. Versos que están descritos desde el 25 en adelante y que dice: y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros entre quienes he pasado predicando el reino de Dios verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Y sigue este breve discurso con otras menciones al estilo de vida de él, lo que enseñó, lo que trabajó. Y en el verso 36, cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo gran llanto de todos y echándose al cuello de Pablo le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo de que no verían más su rostro, y le acompañaron al barco. Y Pablo se subió al barco y el barco se fue, y los hermanos regresaron a Éfeso con este encargo y discurso que está centrado y concentrado especialmente en 2 frases que aparecen allí en nuestra lectura. Pablo les pide esencialmente 2 cosas. Una, tengan cuidado de sí mismos. En la Reina Valera dice: mirad por vosotros. Y pongan especial atención a este pedido. Por tanto, verso 28, mirad por vosotros, tengan cuidado de sí mismos y tengan cuidado de todo el rebaño. Estar alertas es la idea. No descuidar lo que significa ser miembro de una congregación como lo somos nosotros aquí. Estar en continuo estado de alerta,
Sería una traducción muy cercana a las palabras que usa Pablo en este pequeño discurso. Velad, estar alertas, vigilar, no descuidarse, son términos y conceptos que aparecen diversas veces en el Nuevo Testamento, para quedarnos solo en el Nuevo Testamento. Desde el principio, aún el mismo Señor Jesús crea ese sentido de vigilancia, de estar alertas a sus discípulos. A ellos les enseña que siempre hay que estar atentos, como dice nuestro dicho popular, no bajar los brazos, no dormirse en los laureles, no pensar que ya hemos alcanzado un estado doctrinal y espiritual suficiente como para que nada nos haga daños. Alguien dijo una vez, refiriéndose al posible éxito de una iglesia que crece, que mantiene su presupuesto y su programa, dijo, bueno, es la época que más tentaciones podría tener la iglesia. Y por lo tanto, Pablo pide, tengan cuidado de sí mismos. ¿Qué acciones concretas puede usted tomar para tener cuidado de sí mismo? Es lo primero que les pide. Le podríamos pedir a los que son líderes, maestros y líderes de la iglesia en las diversas áreas de ella, pues cuiden la iglesia, cuiden lo que hacen en los ministerios de la iglesia. Pero lo primero que les pide es el cuidado personal de sus vidas. ¿De qué serviría que usted como mamá, como papá, ganase a todo el mundo y perdiese la vida espiritual de sus hijos? Cuidado de sí mismo incluye el propio entorno de la familia. Conductas, uso del tiempo, uso del dinero, uso del lenguaje, uso del tiempo de divertirnos, de lecturas. ¿Cómo vivimos en lo personal como para atender este pedido preocupante de Pablo? Es la despedida final. No verán más mi rostro. Así que lo que voy a decirles es muy importante. Es como que alguien está por morir y le dice a quien ama, quiere que esté al lado suyo, quiero decirte lo más importante que tengo, que he guardado en mi corazón para este momento. No te veré más, no te podré hablar más. Así que lo más importante es esto. Cualquiera pondría su oído bien atento. Y lo primero que Pablo le dice a estas personas de quienes se va a despedir, cuídense a sí mismos. La vida desarrollada en forma desordenada, en forma liviana, no solo afecta a uno mismo. Los primeros que reciben la consecuencia de una vida desordenada en cualquiera de las áreas que mencioné son los propios integrantes de la familia, el cónyuge, los hijos y luego también la iglesia. ¿Hay algo que está erosionando tu vida actualmente? Usando la figura que usábamos tiempo atrás y que la mencioné hoy, ¿hay algo que está internamente en tu corazón, en tu alma, en tus emociones, en tus deseos? ¿Algo que está erosionando tu vida? No se ve, tal vez no se siente,
pero hay algo en tu alma y en tu corazón que te está inclinando a ser más liviana, más liviano en tu vida espiritual. Hay que detener inmediatamente ese proceso. Tengan cuidado de sí mismos, le pide Pablo en el verso 28 a los líderes de la iglesia. Y pienso que todos los que integramos la vida de esta congregación y estamos en los diversos ministerios de ella, debemos recibir este pedido y llamado de atención para no perjudicar nuestra propia vida personal, para no encontrarnos espiritualmente secos y vacíos. De pronto hemos descuidado la atención a la oración, al estudio bíblico, a congregarnos, a dar testimonio de la fe. Y poco a poco la vida se va erosionando, se va oxidando. La segunda cosa a la que Pablo se refiere en este discurso es, luego del pedido personal del cuidado, el pedido colectivo: tengan cuidado de todo el rebaño, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Hace el desarrollo de lo que costó construir el edificio de Dios. Hay tres figuras, tres analogías en el Nuevo Testamento con la cual podemos encontrar el propósito y desarrollo de la iglesia: un edificio, un cuerpo y la vida matrimonial. Las tres figuras son usadas para referirse a lo que puede ser una buena iglesia. En este caso, Pablo menciona aquí a la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Él edificó su propia iglesia. Él dio su vida por este cuerpo que es la iglesia. Pero así como hay desgaste personal en la vida espiritual, en la vida cristiana, en la vida familiar, en la vida de la iglesia, también hay que poner atención al cuidado de todo el rebaño, como menciona Pablo aquí en el verso 28. Y todo el rebaño incluye ¿a cuántos? A todo el rebaño. No son los de mi preferencia, no son las personas con quienes simpatizo más, no son únicamente las personas que conozco más. Y en un grupo medianamente grande, pues el conocimiento unos de otros tiene sus límites. Note usted que Jesús logró reunir a 12 personas, 12 hombres, a los cuales les encargó el trabajo de construir, edificar la iglesia. 12 personas, y aún algunos de ellos le dieron fuertes dolores de cabeza. Ahora se imagina que si nos vinculamos todos con todos, la relación puede ser superficial, nombre, apellido, casado, soltero y no más de eso. Para lo que Pablo pide aquí, cuidado de todo el rebaño, se refiere a una relación corporal íntima, fuerte, ligados unos con otros. Una figura que usa Pablo es la iglesia cuerpo, y todos somos miembros los unos de los otros en este cuerpo. Y es bueno cuidarnos unos a otros. ¿Qué hacer para evitar que la erosión ingrese a la vida de la iglesia? Ahora tomen nota, porque hasta dentro de 30 años no volveré más a este tema.
Es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos de Éfeso. Les estoy diciendo esto ahora porque vienen esos tiempos y yo no voy a estar. De hecho, van a pasar algunos años y Pablo va a partir de esta tierra y ya los hermanos de Éfeso quedaron a cargo de la congregación. Por tanto, verso 31, velad, estad alertas, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estad alertas, velad. Eso es lo que necesita la Iglesia para no entrar en el proceso de descomposición, velando unos por los otros. En la isla de Bonaire, que está en el Caribe, frente a Venezuela, a la querida Venezuela de muchos de ustedes que han emigrado de allí, yo fui varias veces a Bonaire y hay un trabajo que lo hacen permanentemente, debido a que la isla de Bonaire produce sal. Es la única producción que tienen aparte de los peces y del turismo. La zona es sumamente salina. Por eso es que colocaron las antenas de radio transmundial en ese lugar, porque la salinidad más el agua hace que la frecuencia, la onda de radio se propague más lejos y sin costo, salvo el costo de mantener las antenas que no se corroan, que no se erosionen. Así que hay un grupo de personas que cada año suben a esas 9 antenas que están allí. Algunas miden 90 metros, otras miden 70 metros y algunas un poco más. Y usted mira hacia abajo aquellos hombres que se trepan comenzando a pintar desde arriba y parecen pequeñas hormigas que están moviéndose allí. Pero tienen que hacerlo cada año, porque el hierro se corroe. Así que hay que mantener constantemente atención al óxido, a la erosión. Hay que aplicar pintura anticorrosiva en forma permanente. Y eso se aplica a la vida espiritual, al cuidado del rebaño. Tuvimos una triste experiencia en Uruguay hace pocos días de una antena en el interior del país que estuvo allí abandonada y sin atención, y cuando decidieron sacarla, unos hombres se subieron a ella, unos 40 metros de altura, pero no midieron la profundidad de la corrosión. Y había alguien filmando, así que todos vimos la noticia, ¿verdad? O los que vimos la noticia de cómo la antena se fue doblando y le quitó la vida a una persona, el tremendo golpe desde allí. Ahora, se subieron a una antena que estaba corroída, erosionada, que tenía mucho óxido. Y eso fue comiendo la fortaleza del hierro y finalmente cayó. La erosión espiritual, la erosión de la familia, la erosión de una iglesia puede destruir a estas instituciones. El marido, la esposa y los hijos que no se dediquen a cuidar permanentemente de la estructura de su familia, pronto pueden descubrir que hay dificultades tan grandes que la pueden destruir. Y lo hemos visto aún entre nosotros, ¿verdad? Cómo las familias son afectadas por la falta de cuidado y atención que ellos mismos no realizan en su estructura familiar. También esto se aplica al cuidado del rebaño que pide Pablo aquí. Hay que velar, estar alertas, porque hay quienes entran para destruir el cuerpo de Cristo. Y de vosotros mismos se levantarán
hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Atención, cuidado, velar por todo el rebaño, como pide la palabra de Dios en el verso número 28. Luego de aquel discurso, Pablo se subió al barco y les dijo: chao, hermanos, los encomiendo ¿a qué? A dos cosas, dice Pablo. A Dios, y el segundo, ¿qué dice en su Biblia? Los encomiendo a Dios, ¿y a quién? Y a la palabra de su gracia. Los encomiendo a Dios. Ya les he dicho lo que deben de hacer. Ahora están bajo la autoridad y cuidado de Dios y de su palabra. Sigan esa autoridad de Dios y de su palabra. Verso 32 del capítulo que estamos considerando. 30 años después, Pablo ya había muerto. 30 años después, todos los apóstoles habían pasado a mejor vida, como decimos. Estaban disfrutando del cielo en la presencia del Señor. 30 años después quedaba solamente uno de esos discípulos que Jesús había elegido al comienzo de su ministerio público. Y usted sabe quién era, ¿verdad? ¿Quién era? No era Tito, no era Pedro, era Juan. ¿Lo conocen a Juan? Bueno, los que han leído o leen el Evangelio de Juan, las cartas de Juan, que son ¿cuántas? ¿4? Vos no sos maestro, ya sabés. ¿Cuántas cartas son? ¿Leyó usted las 3 cartas de Juan? Algunas se pueden leer rápidamente porque son breves. Y después viene el otro libro que Juan escribió en una isla, que se llama el último libro de la Biblia, que están estudiando también en los grupos de la escuela dominical, el Apocalipsis. 30 años después, ¿qué pasó con la iglesia de Éfeso? Juan, estando en la isla de Patmos, recibe un pedido del mismo Señor Jesús en forma directa y le dice: escribe 7 cartas a las 7 iglesias más importantes de todo el imperio. No es que no había más iglesias, había miles de iglesias. Todo el continente de aquel tiempo se había llenado con el Evangelio. Pablo mismo había sembrado iglesias por todos lados, pero Jesús elige 7 iglesias que son el prototipo de lo que es la vida cristiana desde aquel momento hasta que Él vuelva otra vez. ¿Y sabe usted cuál fue la primera carta que escribió Juan a qué iglesia? ¿Cuál fue? No los maestros. ¿Cuál fue? La carta primera que Juan escribió, y es muy sencillo porque abre la Biblia, Apocalipsis, está en los primeros capítulos y le pido que la abra y va a encontrar las 7 cartas una detrás de la otra. La primera carta que escribió Pablo a una de esas 7 iglesias fue a la iglesia de Éfeso. Si usted lee la carta de Pablo a los Efesios en el capítulo 1, va a encontrar unas frases particularmente especiales que ahora no tengo el tiempo de leerlas, Efesios 1, 15 y 16, donde Pablo alaba a Dios por esa iglesia.
y tiene en su corazón a ese grupo de líderes que amaban a la iglesia y trabajaban para la iglesia y lograron mantener a la iglesia en medio de pruebas y dificultades, la mantuvieron en forma muy adecuada, ferviente, y sirvieron al Señor en aquella generación. Pero ya pasaron 30 años y los años no vienen solos. Los jóvenes líderes de 30 años atrás, de los que Pablo se despidió, ya eran personas mayores, ya había pasado una generación de miembros de esa iglesia, habían ingresado otros, y la iglesia sí mantenía ciertos indicadores de que tenía buena salud estructural, pero no buena salud espiritual. Leamos. Apocalipsis, ¿qué capítulo? ¿Ya lo buscaron? Muy bien. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Vayan notando todos los reconocimientos que hace Jesús de los miembros de esta iglesia. Tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti lo que has dejado, tu primer amor. Bueno, no es mi intención hacer una exégesis de todo el pasaje, cosa que sería muy interesante y que esperamos que en las clases dominicales las maestras y maestros que enseñan Apocalipsis pasen por cada una de las cualidades de aquella iglesia. Y la pregunta que nos hacemos ante una iglesia así, arduo trabajo, paciencia, etcétera, lo que has sufrido, lo que has trabajado, no has desmayado, la pregunta que nos deberíamos de formular: ¿sería esta introducción de la carta de Jesús aplicable a nuestra iglesia? ¿Somos una iglesia que tiene estas características? ¿O podríamos decir, bueno, no es una carta para la Pievo, es una carta para Éfeso, así que no me la enviaron a mí, no se la enviaron a usted, lo leemos como un hecho histórico y nada más? Sin embargo, les recuerdo que Jesús elige escribir a 7 iglesias que representaban a la mayoría de las miles y miles de iglesias que había en ese momento. Este libro y estas cartas iban a propagarse por todo el imperio, llegando a las manos de todas las iglesias, de mano en mano, de iglesia en iglesia. Así que lo que representa Éfeso debería de ser encontrado en todas las iglesias. Me refiero a la primera parte, los versos 1, 2 y 3. Estas deberían de ser las actividades, los servicios que podrían distinguir a una buena y sana iglesia. Pero vaya sorpresa con el verso número 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto es fundamental para una iglesia, verse a sí misma tal como es. No solo la apariencia de muchos servicios, muchos trabajos,
mucha paciencia y hasta sufrimiento, como dice el verso 3, esto relacionado con las persecuciones de la época, pero no has desmayado. Una iglesia que perseveró en medio de duras circunstancias y cumplió su ministerio. Pero fueron pasando las generaciones, fueron ingresando nuevos integrantes de la membresía a la membresía de la iglesia. Ya aquellos primeros con los que Pablo se entrevistó en Mileto y se despidió de ellos y les encargó cómo deberían de vivir, ellos ya eran ancianos, tal vez muchos habían fallecido. Ahora había nuevas personas en la congregación que tomaron el buen ejemplo de aquellos primeros y se convirtieron en personas activas, servían en la iglesia. Conozco tus obras y tu arduo trabajo, tu paciencia. Era una iglesia activa de la que muchos quisiéramos ser parte, ¿verdad? Miembros de ella. Pero llegaron en ese frenético deseo de servicio y de activismo, llegaron a perder la esencia de la vida cristiana y de una iglesia. Has dejado tu primer amor. Yo no encuentro, tal vez usted sí, pero de las analogías que hay en el Nuevo Testamento para pensar en la iglesia, yo creo que la mejor aquí es el matrimonio. Algunos de nosotros tenemos muchos años de matrimonios. Yo cumplí con Sonia, ¿cuántos años? Tantos que ya ni me acuerdo. Ya pasamos los 50. Algunos aquí tienen más. Y las personas que no tienen las costumbres y conductas cristianas preguntan, ¿y siempre con la misma esposa? ¿Y siempre con el mismo esposo? Debe ser aburrido, me dijo uno. Piense usted un poco en cómo era la primera etapa de su vida matrimonial. Los primeros días, las primeras semanas. Alguno hasta puede decir, son tantos que ya ni me acuerdo cómo fue aquello, ¿no? Bueno, las fotografías nos ayudan a tener ciertos recuerdos de la luna de miel, por ejemplo. Llena de miel esa luna. Ahora pasa un año, 2, 3, 10, 20. ¿Cómo es la relación ahora? Tenemos el mismo entusiasmo, la misma pasión, la misma dedicación por la vida matrimonial y por la vida familiar, ya con hijos tal vez, que cuando comenzamos. Usted dirá, bueno, cuando comenzamos éramos inmaduros. Sí, es cierto, pero eso que tiene que ver con la pasión, con la dedicación, con el respeto, con el desarrollo del ser que decimos que amamos. Eso no debería de perderse. ¿Qué le parece? Sí debería de intensificarse. Sí deberíamos de ser mejores esposos, esposas, hijos que cuando comenzamos. La idea es que vamos mejorando, no que vamos empeorando. Sí debemos, después de 30, 40 años, 50 años de matrimonio, de acordarnos de los días del cumpleaños de la persona a quien amamos. Sí deberíamos poder seguir dándole cuál regalo le gusta a ella y a él. Alguna vez, en alguna reunión de matrimonios, pregunté, ¿sabe cuál es el color que prefiere su esposa y su esposo?
¿Cuál es el color predilecto? Yo les pregunto, esposos, esposas, ¿saben ustedes? ¿Sabe qué flor le gustaría recibir? ¿Qué frase despierta un gran sentimiento de entusiasmo y de felicidad ser oída por los oídos de la persona que amamos? Luego de recorrer la iglesia y de evaluarla, el mismo Señor Jesús reconoce que hay cosas muy positivas en esa iglesia y que vale la pena incluirlas en una carta que Él mismo dictó a Juan. Pero también Jesús dice que al revisar, evaluar la vida de esa congregación, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Les decía que una buena analogía o comparación para este caso es el mismo vínculo matrimonial y familiar. Ahora, como familias cristianas que integramos la vida de esta congregación, es lo que tenemos que cuidar. Amamos a Jesús como lo amamos al comienzo de nuestra vida cristiana. Tenemos ese entusiasmo que teníamos al principio. Hace pocos días una persona me decía, qué gusto que me da ver a fulano de tal, está en su primer amor, por eso tiene tanto entusiasmo. No sé si usted lo ha oído eso o lo ha dicho, pero cuando observamos a una persona que nace recién en Cristo, que se dedica a Cristo, pues quiere leer toda la Biblia de una vez. Un joven me dijo, de una semana para la otra, me dice, no tiene otro libro, ya me lo leí todo. Y empezó el domingo anterior. Tenía tanto entusiasmo que se leyó la Biblia en una semana y quería más. Y le dije, bueno, empezá a leerla de vuelta por la primera página. Testificamos como al principio, hablamos a otros de Cristo. No nos da vergüenza hablar del amor que le tenemos a Dios y del respeto que le tenemos a Dios. Has dejado tu primer amor. Y ese reloj que no me deja tranquilo me dice que ya tengo que terminar. Así que voy a terminar diciéndoles, tengan cuidado de sí mismos y tengan cuidado de todo el rebaño del Señor. Si alguna cosa te ha hecho fisurar, perder, erosionar el primer amor que le tenías a Cristo y a su iglesia, si hay algo que está mal, hay que limpiarlo, hay que quitar el óxido para que no se corroa todo el sistema de tu familia y de la iglesia. Hay que aplicar las medidas que sanen la vida espiritual. Hoy Jesús todavía podría estar diciéndonos en lo personal o en lo colectivo, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Vamos a orar. Le pido que ore usted en su silencio mental, en su alma, pensando en todo esto que he escuchado hoy, desde el comienzo en la mañana con los estudios bíblicos, luego cantando, orando juntos, ahora leyendo la Biblia y pensando en aquella iglesia de la antigüedad. Una iglesia que comenzó muy bien y que por unos 35 años después que Pablo les dejó, funcionaba estructuralmente bien, pero sin amor.
Y usted sabe lo que puede ocurrir cuando el amor es solo letra muerta. Tengo contra ti, nos puede estar juzgando el Señor hoy día también. Padre amado, Padre querido, gracias que nos has llamado de las tinieblas del pecado a la luz del Evangelio. Gracias por Jesucristo, único y suficiente Salvador, el que nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Hoy, Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, Jesucristo, único Salvador, Hijo de Dios. Hoy renovamos nuestra pasión, nuestro amor por ti, oh Jesús. Somos cristianos porque tú nos amaste primero y nosotros correspondimos a ese amor. Oh Padre, renueva en nosotros esa pasión por ti, por lo que eres, esa pasión por el servicio. Aún, Señor, cuando seamos limitados o aún desprolijos en nuestras expresiones, que no perdamos el primer amor, la pasión de ese primer amor a ti y la pasión también contagiada por tu amor de ir a todo el mundo y anunciar el Evangelio. Señor, mira, revisa, analiza nuestra vida personal y nuestra vida de iglesia y que podamos recibir de ti la amonestación necesaria para seguir el camino del servicio con paciencia, con dedicación, como la iglesia de Éfeso lo hacía en el inicio de su historia. Ahora, Padre, nos encomendamos todos a ti para esta semana. Te decimos, oh Padre, que estamos preocupados por nuestra nación, por nuestro pequeño Uruguay. Cuántas cosas penosas hemos oído en los últimos días, semanas y meses. Pedimos, oh Dios, poder vivir en paz. Amamos tu paz, oh Dios, que tu paz reine en nuestros corazones y en el corazón de todos nuestros compatriotas. Oramos apenados por lo que está pasando en naciones hermanas y vecinas de nuestro continente. Hasta muertos han tenido. Cuánta violencia y destrucción. Oh Dios, oramos para que en nuestro país no ocurra esto y que las personas vuelvan en sí, te busquen a ti. Oramos por los que están en eminencia ahora y los que vendrán después, para que te busquen a ti de corazón. Oh Dios, dejamos esta nación en la que tú nos has permitido nacer y vivir. Oramos por este país para que haya paz y sea hecha tu voluntad en los destinos de ella. Guarda y protege a nuestras familias cristianas, protege a tu pueblo, oh Dios, protege a la iglesia. Nos encomendamos a ti, en el glorioso y eterno nombre de Jesucristo, Señor y Salvador. Oramos en su nombre. Amén. Amén.